Muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a la presentación de este libro, El marxismo, una religión sin Dios, de Víctor Pérez Velasco. Muchas gracias al Centro Riojano, donde ya he perdido la cuenta de las presentaciones que hemos hecho en esta casa tan acogedora. Muchas gracias a Carlos Cuesta, que también nos ha presentado algún otro libro de la editorial Podemos. ¿Te acuerdas que nos presentaste? Nos quedamos por sí. Y también a Abel Alonso, compañero mío de Innova Ética y de muchas otras batallitas filosóficas y éticas. Pues yo voy a ser muy breve porque hay tres grandes expertos aquí sobre la materia. Sí que quería decir que a Víctor Pérez es al autor que más libros he publicado, casi todos muy centrados en cuestiones de lavado de cerebro y estoy recordando, por ejemplo, Pastoreando Conciencias, ¿no? De todas las labores de cómo ciertas tendencias totalitarias van marcando unas pautas de comportamiento que yo creo que culmina con este libro Víctor al relacionarlo con la religión. Las religiones tienen partes positivas y partes negativas. Las partes positivas creo que son más conocidas, ¿no? Pero entre las partes negativas está que es una forma de control social muy grande. Pues probablemente el marxismo tiene una relación bastante cercana, o sea, tiene un parecido con la religión en la parte más negativa. Recordar, por ejemplo, cuando murió Stalin en la Unión Soviética, un estado totalmente ateo, y cómo la gente, lo que había sufrido por él, y estaban, ¿qué vamos a hacer ahora sin el padrecito, ¿no? Sin el padre? Y es porque el totalitarismo llega a... es la diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo, y por eso, por ejemplo, es un error garrafal de libro en cuanto a ciencia política, no por ideología, decir que el franquismo fue un régimen totalitario. Era un régimen con muchísimas características autoritarias, pero no tenía las características típicas del totalitarismo, que es que lo abarcan todos, se meten en todos sitios y se meten, por supuesto, en la vida privada. Y de hecho nosotros todavía estamos en un sistema formalmente democrático, y de hecho pues podemos presentar este libro aquí sin que vayamos a estar en la cárcel esta noche, pero hay muchas características ya de que también se meten en muchas cuestiones muy personales que abarcan ya la libertad del individuo, ¿no? Pues bueno, hemos traído del autor, que ya digo que es un experto en cuestiones de concientización, de adoctrinamiento, no me sale la palabra, pero tenemos a otros dos grandes expertos. Primero voy a presentar a Gabriel Alonso, luego pasaré a presentar a Carlos Cuesta, aunque seguramente no necesita mucha presentación porque es muy conocido por todos nosotros. Gabriel Alonso es doctor en filosofía, fue jefe de estudios de la escuela diplomática y tiene, aparte de un profundo conocimiento filosófico por cuestiones profesionales, luego por cuestiones de interés personal, pues sabe también muchísimo de teología. Es muy humilde, dirá que no sabe tanto, pero ya veréis cómo sabe muchísimo. Entonces, cuando me comentaba Víctor realizar esta presentación, y contando con Carlos Cuesta, que bueno, ya lo presenté la otra vez como que para mí es una enciclopedia andante, tiene un montón de datos en la cabeza, y probablemente él hable más de la parte más política. Este verano además me leí su libro El Gran Impostor, y ahora le comentaba que con lo que ha pasado en las últimas semanas, cualquiera que pensase que exageraba él en ese libro, desde luego que no exageraba nada, y bueno, ya contará él lo que estime oportuno. Pero entonces le decía a Víctor que sería muy interesante traer a Gabriel Alonso por ese conocimiento
tan grande de los pensadores filosóficos, y a la vez también un conocimiento muy profundo y respetuoso de la religión, porque entonces ahí sí que se podrá establecer el cómo el marxismo, que tanto ha atacado a la religión como el opio del pueblo y todo esto, cómo en gran medida se ha aportado se está aportando, ojalá hubiera terminado ya, pero se está aportando como una religión. Y como en teoría trabajan a favor de los pobres, pues entonces los errores, da igual los millones de muertos que sean esos errores, pues son pequeños errores, pero el fin es bueno. En cambio, el sistema capitalista es malísimo y todo esto, y se le puede criticar mucho, pero el marxismo no, porque es que tiene algunos fallos, pero lucha por los pobres, y todo el que lucha por los pobres pues es un santurrón, también una coincidencia con la religión. Pues sin más, voy a ceder la palabra a Gabriel Alonso. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta movilísima y vistosa presentación, y a mis compañeros de mesa también, y especialmente al autor agradecer esta oportunidad de haber leído este libro, que como vamos a tener intervenciones breves, porque luego además creo que va a haber un pequeño coloquio, pues lo voy a hacer muy sumario, muy sintético, y voy a ello. Como me han encargado un poco la parte más filosófico-teológica, para empezar diré que es un libro muy legible, que no es nada denso, que se lee muy bien, está muy bien estructurado, muy bien, digamos, ordenado, con muchísima claridad. Se ve que el autor, como me confirmaba ahora, ha sido profesor durante 10 años, por lo tanto es un libro que se lee con linealidad, no es nada oscuro. Ya saben la broma aquella, me parece que era de Eugenio II, respecto a la filosofía y digamos un poco las humanidades más teóricas, ha estado esa broma de aquel filósofo que cuando la cosa estaba muy clara preguntaba, ¿esto está claro? Y decían, sí, pues oscurezcámoslo, porque parece que así se ganan puntos, ¿no? Pues no, esto es lo contrario, y yo creo que Víctor ha conseguido un libro muy claro y muy nítido, muy transparente, que se entiende enseguida y muy bien estructurado. Por otro lado, claro, el título es muy sugerente: el marxismo, una religión sin Dios. Yo me alegro personalmente, porque es un tema que a mí me ha preocupado mucho desde hace muchos años. Voy a contar una pequeña vivencia personal. Tuve oportunidad de hacer un viaje por la Europa oriental, la Europa del Este, en el año 88, un año antes de la caída del muro de Berlín, desde Madrid hasta Varsovia, y conocí, cruzando el telón de acero, lo que era el socialismo real. Y tuve oportunidad, una vez, un año después, caído el muro de Berlín, en el año 91, volver a hacer el mismo viaje. Ya había cambiado el panorama. Bueno, yo lo hice muy jovencito y a mí me marcó muchísimo, pero me ha marcado siempre, porque los que hemos visto con nuestros ojos, y sobre todo tan jóvenes, voy a decirlo así, el horror producido por el socialismo real, pues no nos engañan. Vamos, yo, en fin, como decía alguien, que si uno de joven no es comunista, un poquito más maduro, un poquito más realista y ya de mayor conservador, pues es que no tiene corazón. Bueno, pues debe ser que yo no tuve corazón, porque lo vi con mis propios ojos y vi que esto no iba a ningún sitio, y además vi una disociación entre el sistema político y la realidad social, que es lo que produce el marxismo. Pero por ser breve, ir a lo que a mí me corresponde, casualmente ahora estoy leyendo un libro de Bernard-Henri Lévy, que es uno de estos llamados nuevos filósofos, que en el año 78 titula uno de los capítulos de este libro El marxismo y el opio de los pueblos. Le da justo la vuelta a la tortilla, y en este libro, del año 78, viene a decir lo mismo que Víctor. ¿Y cuál es mi alegría? Pues que yo creo que es la primera vez que se explica, digamos, estas tesis en lengua española. Vamos, yo no conozco, digamos, ningún libro que aborde, no puedo equivocar, pero no conozco ningún libro que aborde esta temática, es decir, el marxismo visto como una religión. Hay bibliografía extranjera en este sentido, como por ejemplo, aquí traduzco el inglés de un autor, Riegel, marxismo-leninismo como religión política.
O sea que en el ámbito anglosajón sí se ha abordado, pero en el ámbito español yo no conozco nada parecido. Bueno, ¿cuál es el enfoque de este libro? Obviamente no es el concepto de religión, aquí no se puede entender desde el punto de vista de la filosofía de la religión o de la ciencia de las religiones, porque desde este punto de vista la religión tiene que ver con lo sagrado, con el misterio. Y evidentemente el marxismo, que es un materialismo, esta característica está totalmente ausente. Es lo que llamamos una religión desde el punto de vista sociológico o psicológico, que llamamos sociólogos sustitutiva o secular o social. O sea, los sociólogos dicen que hay como sustituto de las religiones tradicionales unos nuevos fenómenos que se denominan religiones sustitutivas o religiones laicas o religiones sociales, etcétera, etcétera. Pero el término religión no se puede tomar en el sentido, porque no hay ninguna religión que no tenga como referencia algo que trascienda al sujeto humano. Es decir, siempre hay algo a lo que se le debe, digamos, adoración, culto, lo que fuere, bien sea el panteísmo, bien sea el animismo, bien sea, en fin, siempre hay una fuerza, energía, entidad, persona, como fuere, en el mundo de las religiones, que está por encima de la condición humana. Esto en el marxismo obviamente no será, porque es prometeico, es decir, es el sujeto humano, es el protagonista de la historia, y es un poco como rata al Génesis, digamos, el reto que le lanza a la serpiente: si coméis la manzana, pues seréis como dioses. Esto es un poco el marxismo, ¿eh? Bueno, es decir, dueños de la historia y hacedores nosotros de la historia. Bien, hay una noticia mala y una buena en este libro. La mala, voy a empezar por la mala, para dejarle el sabor de boca después, y es que, y lo demuestra, el marxismo es un fenómeno muy actual. Contra lo que podamos creer, el marxismo está vivito y coleando. No se acabó en el 89, ni mucho menos, sino que sigue muy activo. Pero no solo en los países de obediencia comunista, como puede ser China, con 1.000 millones de personas, o Laos, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, o el socialismo real, o Venezuela, la Bolivia de Evo Morales, o en fin, otros países de esa órbita, sino que también en países occidentales, y lo hemos visto y lo vemos todavía, ¿no?, en fenómenos como Podemos y Sumar, que sin ningún rubor se declaran, bueno, por ejemplo, el ministro Garzón pertenecía al Partido Comunista como Yolanda Díaz, ¿no? Pero lo dicen sin rubor. Yo me acuerdo de el califa, ¿cómo se llama? Julián Guita, que sin ningún pudor decía que era marxista-leninista. Ahí me dejaba perplejo, ¿no?, después de la caída del muro de Berlín, que se puede decir tal cosa. Pero sí, sin ningún pudor. Y luego el siguiente secretario general del Partido Comunista, que era un tal Frutos, decía lo mismo. Yo soy marxista-leninista. Lo decía como quien no se despeina. Bueno, quiero decir, es que, claro, hay un dato muy interesante que poca gente sabe, pero que Víctor lo saca a colación al final del libro, y es que recientemente el Parlamento Europeo ha alentado a una condena y a una activa promoción de todo lo que es un poco la oposición a los regímenes totalitarios. Y no solo cita el nazismo, sino que cita también el estalinismo. Y esto, por ejemplo, Henri Levy en el año 78 ya lo equipara. ¿Qué quiere decir con esto? Que está viviendo y coleando, y todavía pervive, pero pervive como un fenómeno, vamos a entenderlo, no desde el punto de vista de la ciencia de las religiones, sino desde la sociología y la psicología, pervive desde la creencia, desde la convicción. Es decir, ya no estamos hablando de una filosofía política. Saben que el marxismo tenía hasta una pretensión científica. La Academia Soviética de Ciencias se dedicaba a elaborar un material para intentar avalar la cientificidad del marxismo, lo que luego en la realidad se ha demostrado que no era para nada así. Pero la pervivencia del marxismo, y es bueno saberlo para poder combatirlo, claro, ya no es cuestión de argumentos. Decía también alguien que no se puede discutir con alguien sobre una conclusión a la que no ha llegado por argumentos, porque es que si no ha llegado por argumentos, por más que argumentes,
Y esto pasa un poco con la izquierda radical, con el marxismo, ¿no? Aunque dicho sea de paso, y yo estoy de acuerdo con él, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, Víctor habla de los herederos del marxismo clásico y habla de 4 familias que son los socialistas, los comunistas, los socialdemócratas y los anarquistas, movimientos altermundialistas, etcétera, etcétera. Claro, dirán algunos, hombre, ¿cómo los socialdemócratas? Lo he pensado siempre, no digo con esto, pero que la socialdemocracia tiene una querencia hacia el totalitarismo, lo estamos viendo, ¿eh? Y de hecho en España el socialismo, cuando se ha ido a la mano de los comunistas, ha acabado en el mismo saco, ¿eh? Con eso no quiere decir que no haya socialdemócratas que sean realmente convencidos de la democracia liberal, ¿eh? Pero es una conjunción muy difícil. Bueno, no sé si... Vale. Diga buena noticia. Sí. La buena noticia, por supuesto, es que podemos saber, digamos, para combatirlo, cómo identificarlo. Y es que ha mutado. Ya no es el marxismo clásico, ya no es el Capital de Marx y Engels, sino que eso es muy importante entenderlo. Las 2 claves del marxismo, que son el igualitarismo, no la igualdad, no confundamos, porque yo soy el primero que defiende la igualdad, pero no el igualitarismo, es una ideología, es decir, todos tenemos que ser iguales. Oiga, pero si yo soy alto y gordo, ¿por qué voy a tener que ser como respuesta que es delgadito y un poquito más bajo? No, pues usted tiene que ser igual que él, que no, oiga, que es que mire, yo soy como soy. No, usted tiene que ser igual, y si no se va a la cárcel. Es un ejemplo tonto, pero es así. Dicho digamos, es que la naturaleza humana es muy diversa. Y una cosa es la igualdad de todos ante la ley y otra es que todos tengamos que ser iguales. Esto es muy importante entenderlo porque de aquí vienen todas estas ideologías, por ejemplo, todo el tema trans, el feminismo radical, o sea, tenemos que ser iguales. Es lo mismo trasladado ya no al proletariado, a la clase burguesa, la dictadura del proletariado, etcétera, sino ya trasladado a la lucha hombre-mujer, al tema trans, en fin, todas aquí tenemos que ser iguales. Todo, claro, siempre con un barniz como decir, de benevolencia hacia la naturaleza humana, ¿no? La diversidad y tal, y no sé qué, entre cuantos. Sí, pero sí, vamos a ver, sí. Igualdad de derechos, igualdad de dignidad humana, igualdad de respeto, todo lo que quiera, pero igualdad, no puede usted imponer una igualdad porque la sociedad y los seres humanos no somos así. Bueno, es contra la natura. El otro aspecto que es muy importante es, aparte del igualitarismo, sería el tema dialéctico, que el marxismo establece siempre una cosmovisión dialéctica, en términos hegelianos, que es de confrontación. Cuanta mayor confrontación haya, más se cumple, digamos, un poco el espíritu del marxismo y los herederos del marxismo. Porque ellos conciben, digamos, la política en clave de conflicto, para que de ese conflicto, de la tesis y de la tesis y antítesis, surja la síntesis. Y para ellos es, pues, el nuevo orden que ellos pretenden, ¿no? Aquí hago alusión y acabo a que Víctor se refiere mucho a la Agenda 2030 de la ONU como un epítome del marxismo, un nuevo orden que se pretende además imponer porque, y con esto acabo, no se trata ya de que haya una religión en el Estado, sino que el Estado es la nueva religión. Y a lo que se aspira es a que haya un nuevo orden mundial con una autoridad central, pero esa autoridad central sea, digamos, un poco la que imponga a modo global la ideología propia de los herederos del marxismo. Digo, esto es una buena noticia, ¿por qué? Porque se ha enmascarado, pero sigue coleando y hay que hacerle frente, pero saber cómo. Muchísimas gracias. Con esas últimas palabras que has dicho, recuerdo que antiguamente estaba la teología de la cristiandad que decían que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces se creían, ay, pobrecito este que es buena persona, pero claro, como no es creyente, pues se va al infierno. Pues eso, claro, es tan absurdo. Los llamados progresistas, que para mí la verdad ser progresista es muy diferente a ser izquierdista, pues si estás fuera de eso, no hay salvación para ti. Entonces yo no me considero una persona muy conservadora, yo creo ligeramente o incluso muy poco conservador, pero
Creo que hay derecho a que haya gente muy conservadora y de todos los grados del conservadurismo y nada, aquí parece que si no eres progresista es que ya eres malo, bueno, eres fascista, etcétera, etcétera. Pues tenemos también al director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesca, que le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a la editorial, por supuesto, y muchísimas gracias al autor, que además de ser autor, pues es amigo desde hace muchísimo tiempo, Víctor Miguel, que me ha acompañado en no sé cuántos programas ya. Pero yo creo que desde el inicio, en la época de Veo, Veo Televisión, en 7, efectivamente, yo creo que me acompañaste también en La Mari Morena, antes de que me echaran, y me has ido acompañando así en Libertad Digital, exactamente igual, y yo creo que siempre hemos mantenido más una tónica muy sencilla, que era que decíamos lo que pensábamos, básicamente lo que nos daba la gana, y si teníamos que movernos de sitio, teníamos que cambiarnos de escenario, pues nos cambiamos de escenario con tal de seguir diciendo lo que pensábamos, la verdad. Y yo creo que eso es de lo que va este libro. Yo no voy a hacer un análisis científico, el libro sí lo lleva, por cierto, y lleva además una especie de matriz de análisis con 16 puntos, donde se pueden meter los sistemas dictatoriales, analizarlos, se pueden ir analizando distintos tipos de pensamiento y se puede sacar la conclusión de si efectivamente alguien está pretendiendo hacerlos pasar por una religión, que yo lo que voy a hacer es precisamente explicar el por qué considero y lo comparto, por cierto, que la socialdemocracia forma parte de la familia comunista, yo creo que lo estamos viendo en estos momentos más claro que nunca. Y lo que voy a hacer es una especie de explicación de por qué en estos momentos tenemos de nuevo una amenaza cuando pensábamos que nos habíamos librado de ella, con la caída del muro de Berlín, volvemos a tener de nuevo la misma disquisición y la misma pelea. Que además hay determinados lemas políticos ya que lo han perfilado de una forma clarísima, ¿no? Que es libertad o comunismo. Libertad implica tu libertad personal, libertad implica tu libertad de pensamiento, implica tu libertad de expresión, implica tu libertad de opinión, implica tu libertad de todo, de movimiento de todo, y el comunismo implica la antítesis. Evidentemente hay unos planteamientos y cuando tú los revistes de un carácter religioso consigues lo que yo creo que estamos viendo en estos momentos en España. No hace falta poner muchos ejemplos, el último lo tenemos encima de la mesa y lo tenemos bien inundado, y me refiero evidentemente al tema de la Dana. Hay comportamientos que son inexplicables dentro de un análisis racional de lo que ocurre en política, salvo si le introduces el factor de que hay un determinado sector que en estos momentos no quiere hacer un análisis racional, no quiere tener una ambición crítica, no quiere tener un análisis de lo que ocurre, sino que quiere seguir a un determinado líder. Y el comportamiento es mucho más de secta, es mucho más de religión, si lo queremos poner en términos suaves. En mi caso tengo la sensación de que en este momento ya ha pasado de religión a secta, y son capaces de justificar lo que haga falta. Es decir, da olímpicamente lo mismo el número de muertos que eches encima, la explicación siempre va a ser el tuyo es malo, el mío es bueno. No hay un análisis racional de lo que ocurre, lo hemos visto, repito, en este tema, pero es que lo estamos viendo sistemáticamente en todo. Si los suyos suben impuestos, subir impuestos es una verdad divina. Si los tuyos lo suben, ¿qué valora Montoro? Pues no, Montoro era socialista y lo subía. Y esta gente es comunista y lo sube más. Es bastante sencillo de entender. Si se producen muertos, si tú no das la alerta, tú eres malo porque eres del PP. Si yo no activo ni un solo mecanismo para salvarte, yo soy bueno. ¿Por qué? No porque las competencias sean autonómicas. ¿Por qué? Si toda la legislación dice lo contrario. No porque lo digo yo. ¿Y yo quién soy? El becerro, ¿no? Y se acabó la discusión. Es decir, plantean términos que efectivamente son, repito, yo casi los haría saltar de la religión a una secta. El propio seguimiento y el odio al contrario, el discurso de odio que estamos viendo, que no deja de decirnos este señor Pedro Sánchez, que lo estamos incrustando los demás, es muy complicado incrustar un discurso de odio cuando lo que defiendes es la libertad. Es muy complicado, no va a haber cosa más moderada que tú admitas que cada uno tenga derecho a pensar lo que quiera, dentro del respeto a las leyes y la Constitución. El comportamiento suyo es demarcado. ¿Quién es el inventor del muro? ¿Qué es el muro? El muro pasa a ser poco menos que una cruzada, vuelvo a los términos religiosos. Es decir, hay que abatir al enemigo. Es una persona a la que tienes que convencer o vencer. Tienes que conseguir o eliminarla del espectro o convencerla de que sea de los tuyos. Y si tienes que pasar la marginación y expulsarla, la marginas y la expulsas. Lo estamos viendo permanentemente. De hecho, efectivamente, el comunismo ha ido evolucionando, tiene una especie de centro, de deidad absoluta, que es esa lucha de clases, que es esa eliminación de la libertad y esa eliminación de la propiedad privada como plasmación máxima del esfuerzo. Pero podríamos incluso hacer una especie de semejanza con esta Santísima Trinidad, porque realmente se han inventado un hijo, que es el ecologismo radical, y se han inventado un segundo hijo, que es el feminismo radical. Y efectivamente funcionan, o juras lealtad a los tres principios, a la Santísima Trinidad, o a la comunistísima Trinidad, o estás fuera del esquema. Es
Es decir, tienes que asegurar que el hecho de que se trate distinto, legal, en la práctica, a una mujer, se llama igualdad. No, tratar distinto a una mujer se llama tratar distinto. Es bastante sencillo de entender. Tienes que asegurar que no construir embalses es bueno porque es que dejamos fluir los ríos. No construir embalses te favorece inundaciones. Es bastante sencillo de entender. Pero tienes que jurar una especie de lealtad y una credibilidad absoluta a determinados parámetros que no son racionales. Yo ni tan siquiera diría que son sentimentales, a menos que metamos que efectivamente sí que lo es, como sentimiento del odio. Es decir, tienes que conseguir que el otro no llegue nunca jamás al poder. Tienes que conseguir que el poder permanezca permanentemente en determinada estructura. Hombre, a mí esto me suena mucho más a una religión en fase muy radical, repito, o secta, mucho más que a un comportamiento democrático y a un comportamiento político. La política exige de análisis, la política exige de crítica, a los tuyos, por supuesto, a los de enfrente, por supuesto. Y si sale alguno que no esté ni de los tuyos ni de los de enfrente, pues también, por supuesto. Si no, es imposible que salgan acciones políticas correctas. Y el marxismo no es ni siquiera una acción política, es la implantación de una dictadura en todas sus vertientes. Una dictadura que además, incluso parámetros de ella, los vemos en estos momentos en frases muy claras. Yo hay una frase que aparece en el Manifiesto Comunista referido al nacionalismo de Cracovia, que la ve reflejada también ahora, cuando ellos plantean y dicen, oye, es un nacionalismo, es contrario al internacionalismo. Dicen, ya, pero nos viene bien para desestabilizar estructuras capitalistas, sí, pues para adelante, no tengas ningún problema. Lo compramos. Bueno, pues te suena exactamente igual que esa frase de Pablo Iglesias de, cabalgando contradicciones. No, cabalgando contradicciones, no, mintiendo como bellacos. O sea, esos planteamientos tienen unos determinados principios y los aceptas, claro, racionalmente, o no los aceptas. Y si no los aceptas, ¿qué tienes que hacer? Seguir a un líder. Hay un montón de planteamientos en el marxismo, en el comunismo, en sus distintos hijos. La socialdemocracia no es ni más ni menos que una especie de mascarada, una especie de trampantojo construido en el momento en el que se les cae el esquema de un muro de Berlín, se descubre absolutamente todo, el que lo quisiera descubrir en aquel momento, se descubre que efectivamente lo que han sido son unos violadores sistemáticos de todos los derechos y de todas las libertades, y tienen que inventarse un hijo que sea vendible a efectos de marketing. Y se inventan una socialdemocracia. En cuanto la socialdemocracia ha empezado a caminar, no ha parado de correr y ha llegado a lo que estamos viendo ahora. Leyes de censura, ataques a la propiedad privada, intentos de expropiación sistemáticos, violaciones de la verdadera igualdad, que es una igualdad de oportunidades, eliminación del criterio de esfuerzo, sistemáticamente, en todo, eliminación de una libertad de expresión, eliminación de una libertad de empresa. Ellos te dicen cómo tienes que ser como empresario. Entonces, estaría bien, de todas formas, que alguno de estos libros se lo compren a algunos de nuestros empresarios. No estaría de más. Sin tener experiencia en empresas. Sí, sobre todo que asimilen que a lo mejor les están llevando por un camino que ha sido diseñado por marxistas. Entonces, si alguien que cree o que quiere ir en contra de la propiedad privada te guía por un sentimiento de tienes que ir por esta senda empresarial, a lo mejor tú mismo estás cavando tu tumba. Que de hecho es uno de los problemas que vamos a empezar a tener ahora con tanto negocio verde que hemos construido, y va a resultar que un señor en Estados Unidos decide que corta las subvenciones. Y ahora todos preocupadísimos. Hombre, si te hubieses dedicado a intentar generar negocio en vez de captar subvenciones, te hubiese ido mucho mejor, ¿no? Al margen de la política. Pero es verdad que el marxismo construye este tipo de parámetros. Y si tú quieres estar dentro de su sociedad, no quieres estar en Siberia, pues evidentemente te tienes que amoldar. Y la forma de amoldarte nunca es la razón. Nunca es el argumento, comparto 100%, ¿no? Yo la experiencia esta de, dices, hay veces que sales de tertulia y dices, pero ¿para qué me vengo aquí con 59 millones de datos, 46 millones de gráficos? Si da lo mismo, si no están escuchando nada, da lo mismo, porque no es un planteamiento racional, no es un planteamiento crítico, no es un planteamiento que se base en una libertad de pensamiento, no es verdad, se basa en la anulación de tu sentido crítico y de tu propia individualidad. Me hace mucha gracia cuando ellos hablan de la diversidad, y la diversidad ¿qué es? Es el respeto a esa diversidad, a ser distinto, no lo aceptan. Tú tienes que pensar exactamente como ellos digan, por cierto, además es un exactamente como ellos digan, permanentemente mutable. Es decir, por las mañanas es un indulto no, al mediodía es un indulto sí, por la tarde es una amnistía, casi prefiero ni pensar cómo acaba la noche, porque lo mismo es una apertura de las cárceles masiva y la gente que ha cumplido las leyes entra a las cárceles. Pues dices, es que no te quedan parámetros ya para evolucionar. Y la única forma de entender que tú te puedas tragar semejante bocadillo, evidentemente, es que no pienses en ello. Es decir, que asumas que forma parte de una especie de religión sin Dios. Vivimos una etapa muy complicada. O sea, sí que es verdad que se empiezan a ver determinados movimientos en los cuales observas que hay reacción, eso es cierto. Yo no soy seguidor de Trump, me parece que hace muchas cosas que no entran ni en parámetros de defensa de su economía, ni en parámetros normales de la política. Pero hay una cosa que a mí sí que me parece muy optimista de lo que ha ocurrido en Estados Unidos o de lo que ha ocurrido en Argentina, aunque no comparo para nada a Milei con Trump, o de lo que ha ocurrido en Italia, o de lo que ocurre en la misma Comunidad de Madrid. Y es que sí que empieza a haber un sentimiento de gente que sin tener conocimientos científicos de nada, sin tener un pozo de reflexión posiblemente muy político,
ha decidido que lo que sí que va a defender es su órbita de pensamiento y su libertad, lo cual ya es el primer paso para luchar contra el marxismo. Si tú decides que eres tú el que vas a pensar y que no va a ser otro el que piense por ti, pues evidentemente te empiezas a salir de ese halo maravilloso de una deidad extraña que no te permite avanzar en el pensamiento. En Estados Unidos, a mí me hace mucha gracia las críticas que está sacando ahora la izquierda, que está en una hiperventilación continua con esto de Donald Trump. Vamos a ver, Estados Unidos ha decidido pensar en sí mismo, que no da. Por lo visto en España debemos estar todos votando pensando en los portugueses, en los italianos y en la gente de Malta. Debemos hacerlo así, yo no me había enterado. Y resulta que a Estados Unidos... Bueno, sí, en eso piensa Begoña Gómez. En Estados Unidos resulta que han decidido que si les endeudan más, les quitan mecanismos de libertad y les suben $10.000 los impuestos desde que llegó Joe Biden. Entre saludo y saludo a personas inexistentes se los subía a 5.000 millones. Bueno, pues han decidido que no aceptan eso y que prefieren seguir estando en una senda de libertad. Ha habido críticas que han sido maravillosas, que dicen, no, es que ha salido por el voto racista, les han votado los latinos. Bien, está bien, o sea, como argumento, enhorabuena, ¿eh? El próximo búscalo en un paquete de chicles a ver si te sabe mejor. O sea, les ha votado el voto latino porque son racistas. Maravilloso el planteamiento, o sea, eres digno de conseguir ya la medalla de honor del marxismo. Hay otra serie de planteamientos y dicen, no, es el voto blanco, conservador y muy mayor. Por eso les ha votado la gente joven. No, si te sigues superando. O sea, no te preocupes que como tenemos 5 minutos más, consigues que Trump venza en España. O sea, hay una serie de argumentos que dices, oye, no estaría de más que recuperemos todos ese halo de libertad, esa órbita de libertad, y empecemos a practicar una cosa que se llama pensamiento libre, libertad de opinión y crítica. Que el marxismo o las derivadas, esto que llamamos aquí socialdemocracia, yo nunca he creído más que en una fase temporal de nombre socialdemocracia porque era obvio lo que era. Comentabais el tema este de que si de joven no has sido de izquierdas. Yo estoy más en un planteamiento que expresó una persona que suele venir aquí mucho, que se llama José María Andar, que cuando le preguntaron si de joven no había sido de izquierdas, dijo, no, yo no pierdo el tiempo. Pues a mí me pasa lo mismo. Tengo la agenda demasiado llena para perder el tiempo y no me da la gana. También es verdad que yo correspondo a una generación que ha visto ya la fase final, obviamente, de ese comunismo, ¿no? De ese comunismo, socialismo, como lo queramos llamar. Son comportamientos totalmente equiparables a los de la religión. Si tienes que pactar con proletarras, pactas con proletarras. ¿Por qué? Pues porque algún santo ha decidido que esto es lo bueno para la población, tú no lo pienses. Si tienes que pactar con comunistas e incluso absorber su programa, pactas con ellos, absorbes su programa. Si por el camino tienes que hacerlo del manifiesto comunista, con el nacionalismo de Cracovia, lo haces y pactas con separatistas mientras le dices a la población qué es lo mejor para España. Yo le pediría a la gente que si quiere ver una explicación de una deidad, más allá de la rueda de prensa del otro día de Pedro Sánchez, que nadie le preguntó que cómo estaba y dijo 2 veces, yo me encuentro bien, ¿eh? Yo me encuentro bien, las víctimas ya es otra cosa, casi ni hablamos de ello, pero yo me encuentro bien, ¿eh? Sé que vivían todos en un sin vivir por saber si el palo volante ese me había dado, pero yo estoy muy bien. Aparte de eso, que se mire la exposición de motivos de la ley de amnistía, de la ley orgánica de amnistía. Es una continua explicación de por qué hay que destruir España para salvar España. De por qué lo mejor que podemos hacer es saltarnos el Estado de Derecho para conservar el Estado de Derecho, de por qué para mantener los principios de la transición hay que volarlos y de por qué para mantener una correcta interpretación de la Constitución lo mejor es pisotearla. Léanle esa exposición de motivos. O sea, si alguien es capaz de hacerle un análisis racional a eso, que lo nombren ya hijo adoptivo de Cándido Conde Cumplido. O sea, no hay forma de entenderlo a menos que sea un acto de fe. Y eso es en lo que se basa ya en estos momentos. España, simplemente por hacer un repaso de cómo estamos, ese partido que venía por el escudo social, ese partido que venía para defender los derechos de los más perjudicados, de los más vulnerables, tiene en estos momentos una triple o una cuádruple corona. La cuádruple corona es primer país de la Unión Europea en pobreza infantil, tercer país de la Unión Europea en pobreza relativa, quinto país de la Unión Europea en pobreza absoluta y la cuarta es la tasa de paro máxima en las 3 modalidades, masculina, femenina y joven. Ese partido sigue consiguiendo en estos momentos en las encuestas 110, 115, 120 diputados. A mí que alguien me explique si alguien que había venido diciendo que iba a luchar contra la corrupción, casi de Begoña Gómez ni hablamos, casi de David Sánchez ni hablamos, casi del número 1 ni hablamos, ¿verdad? Y que decía que venía para erradicar la pobreza, ha conseguido la triple corona, prácticamente estamos en el top 5 de todos los rankings de pobreza, no lo estábamos, ha conseguido meternos de hoz y coz en la posición número 1 desde que llegó en la tasa de paro, comparada con la Unión Europea, y en estos momentos la gente sigue guardándole un acto de fidelidad basado evidentemente en la fe. Cierro ya esta intervención, léanse el libro, pásenle el tamiz de los 16 baremos y díganme ustedes
si no se ha convertido ya en una religión. En Navarra tenemos una expresión, no es sin Dios, es contra Dios. Bueno, pues si no se ha convertido ya en una religión contra Dios. No os importa, no hablar de Vosotros, Víctor. Bueno, en primer lugar, no me caí. Bueno, quiero... ¿Se me oye? Si se me oye, se me oye. Bueno, en primer lugar... Sí, pero es que a lo mejor se me da mejor hablar al micrófono. Ahora, ¿puede ser? ¿Sí? Bien, vamos a ver. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, que me acompañen. Verdaderamente soy imperfecto. Ahora ya sí se oye. Bien. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Lo cierto es que yo tenía que ir a estar muy solo, pero veo que estoy acompañado y muy bien acompañado. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gonzalo. Carlos, estoy encantado de que nos hayas dado una sesión de periodismo del siglo XXI, recordando y conectando lo que pasa en este libro con lo que está pasando en nuestra realidad. Respecto a tu intervención, bastante estricta y además muy bien documentada, Dawkins dice que hay una nueva era, que es la era de las religiones y Dios. Y yo estoy de acuerdo contigo en el razonamiento global, pero hay una cuestión que sí creo que debo recalcar y lo veremos ahí muy rápidamente. Es que el tema de los dogmas, que tú estás mencionando inmediatamente. Cuando una filosofía política entra en dogma, el dogma da el carácter religioso del conocimiento. Por eso es importante, cuando los 16 filtros que yo pongo, uno de ellos es, ¿hay dogma? En cuanto hay dogma, ¿qué es lo que hay automáticamente? El dogma es el que va a producir en lo social, la orientación social, la propuesta política social, en el voto ciego. O sea, yo veo un hilo directo, casi directo, entre el dogma de una filosofía política que le confiere ese carácter religioso. De hecho, la refutación de la ciencia pasa por la aceptación del dogma. El marxismo está refutado porque Popper dice no se puede hacer falsación. Y por cierto, no sé si tengo aquí algún colega psicólogo, el psicoanálisis y Freud están refutados porque lo mismo que le pasa a Marx, no se puede hacer la falsación de esa teoría psicológica, por tanto es pseudociencia. Así que estamos ante una pseudociencia que es el marxismo. Yo no sé, sí, ¿cuánto tiempo tengo? 10, 15 minutos. Joder. No, para que luego... Bueno, avísame porque no quiero aburriros, porque es que realmente lo conclusivo, lo importante, lo habéis recogido vosotros. Yo ahora, si cuando hacemos algo o producimos algo, ese acto o ese producto final se puede dividir en proceso y resultado, del resultado ya habéis hablado vosotros. Ahora, si queréis, me dejáis que hable un poco del proceso por el cual yo concluí que esto era una religión, si me lo permitís. Eso a lo mejor es un poco, no sé, menos divertido o es más ameno, porque os tengo que explicar por qué yo concluí esto, porque es un proceso biográfico. Se acepta, ¿no? Bien, yo escribí este libro por el hartazgo de 50 años de observación paciente sobre la presión del progresismo político marxista que he sufrido. Pues yo era de izquierdas. Pero este libro es el resultado de un proceso
de observación, de soportar presión, no era nada dramático, de analizar, y como consecuencia eso me condujo a producir este libro. Y me alegro del matiz que has dicho de que sea lo primero que se ha hecho un poco así en castellano, pero bueno, es azar, es puro azar. No, es cierto, es cierto. Sí, sí, pero es fruto del hastío, es fruto de esa rebeldía que en el fondo tú estás viviendo cuando has dicho las últimas frases de que tenemos que defender nuestra parcela de libertad. Es que eso es así. La libertad hay que ganarla constantemente. Bien, que la política tiene que convertirse en nuestra religión, lo dijo en el siglo XIX Fernández. Lo dijo un humanista ateo, y en ello estaban, y en ello están, y en ello estarán, hacer que la política sea una religión. La religión sin la divinidad queda de alguna forma descafeinada, pero lo importante de la religión que sí asume el marxismo, que estoy anticipando, es el control social. Eso sí que es importante, el control de nuestra vida. Es decir, la política pasa de ser la gestión de las cosas para ser la gestión de las almas. A ver si lo he dicho bien. ¿Se me entiende? Vamos a dejar de controlar cosas, presupuestos, etc. Lo importante es controlar almas. Y el control de las almas, o el control de las conciencias, es el camino para la perpetuación en el pueblo. Yo llegué a la conclusión de hacer este libro porque voy a contar 5 escenarios muy rápidos, que comienzan todos, curiosamente, en el año 70, en la transición española. Primero, lo que viví en el ICAI. Yo he estudiado en el ICAI y he sido un alumno de los jesuitas. Y yo íbamos todos los domingos a misa. Y cuando íbamos a misa, había seminaristas y sacerdotes a punto de cantar misa que ayudaban en el oficio de la misa. Bueno, eso al cabo de 4 años, cuando se implantó o se abrió la democracia española camino en ese ciclo, fue fuente de marxistas maoístas. Era el PT y la ORT. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que del misticismo católico de aquellos jóvenes, eran jóvenes, dar el paso a ser parte del marxismo era muy fácil. Era cambiar una religión, entre comillas, cambiar una solución de vida, cambiar una Biblia por un capital para dar ese paso. Y eso fue uno de los primeros indicadores que yo detecté en aquella época. Otros indicadores era la hegemonía cultural, lecturas obligadas. ¿Por qué? Porque las librerías se llenaron de libros nuevos y todos fundamentalmente de enfoque marxista. Ahí tenías que leer 18 Brumario, el manifiesto comunista, que no te enteras porque realmente tiene su complejidad, un sinfín de documentación y de libros que lo que hacían era preparar el camino conceptual para luego insertarse en la propuesta y la oferta política concreta, que era el Partido Comunista, el Partido Socialista, comisiones y los troscos, es decir, el ECR, la Liga Comunista Revolucionaria. En definitiva, era toda la nueva oferta política que venía a suplantar al franquismo. Mi principal colisión, y ahí esa fue una tarea inacabada que tuve, fue cuando tropecé con el Capital. Yo me leí el Capital, yo comencé a leer el Capital. Y cuando comienzo a leer el Capital, oye, estaba muy bien. Yo a todo eso hay que agregar todas las lecturas anteriores que me estaban preparando el camino. Y la lectura del Capital estuvo muy bien porque la primera parte era la plusvalía. La plusvalía se entiende muy bien, está muy lógico, etc. Pero llegó un momento en que, leyendo el Capital,
Y recordando una frase de esas lecturas que os he comentado antes, una frase de Althusser. Althusser, leíamos a Althusser como algo divino, ¿no? Que decía, cuando dices buenos días, haces ideología. La ideología es la falsa representación de la realidad que el Estado burgués capitalista introduce en nuestras mentes para impedir que haya revolución. Pues bueno, la lectura del Capital, más otras lecturas obligadas, me llevaron a una conclusión. Me sentí asfixiado doctrinalmente, me sentí cognitivamente, yo no podía aceptar que todo tenía que pasar por leer a Marx, a su gente, etcétera, etcétera. Y lo que hice fue, dije, no puedo ser marxista, pero tenía que seguir siendo de izquierdas. ¿Y por qué tenía que seguir siendo de izquierdas? Porque en aquellos años, si tú no eras de izquierdas, no eras demócrata. Lo voy a repetir. Una de las cosas que más me ofendió fue cuando, leyendo otras fuentes, las liberales, te das cuenta de que la democracia es un invento burgués. No taxation without representation, eso es británico, os suena, ¿no? One man, one vote, eso es un invento. Y eso se lo atribuyen ellos, los marxistas, y de forma que van diciendo la auténtica democracia es la que nosotros representamos. Y en ello estamos. La pena es que en ello estamos. Entonces, yo, para superar el síndrome de ser de izquierdas y no ser marxista, ¿qué hice? Pues me eché en los brazos de los libertarios. ¿Quiénes son los libertarios? Los anarcosindicalistas, los anarquistas. Es decir, había dado un paso del socialismo científico marxista al socialismo utópico francés, Proudhon, etc. Otra nueva fuente de información. Por una diferencia es que los marxistas tenían el Estado comunista como punto omega y los anarquistas tenían el comunismo libertario, que era otra solución que nadie sabía qué era, pero sí había una cosa buena. Se respiraba un poquito más de aire y no tenías que leer tanta bibliografía como te reclama el modelo marxista. Porque el modelo marxista, como tiene que distorsionar, que tiene un proyecto humano artificial y contra la naturaleza antinatural, te obliga a leer mucho. Tienes que leer mucho, tienes que estar muy actualizado. Eso se llama adoctrinamiento. Por eso yo di el salto a Bakunin y a la CNT y a la Federación Anarquista Ibérica, pero seguía estando en la utopía de lo que era el comunismo libertario. Me voy a la universidad y más de lo mismo, para simplificar. Antropología, tenías que leer a Lévi-Strauss y el estructuralismo. Historia del arte, tenías que leer a Vygotsky. Una cosa que me obligó un profesor en la historia de la psicología, me hizo hacer un estudio sobre Lenin y el cerebro y la representación de la realidad del modelo marxista en oposición a lo que sería la ortodoxia psicológica del proceso de la atención y la percepción. Pues todo eso, Lenin, desarrollando las teorías al uso que tenía, me lo tuve que estudiar y me lo tuve que trabajar. Y todo eso lo que hacía o me hacía a mí era aplicarme o activarme lo que se llama la reactancia. La reactancia es una reacción que tenemos los individuos cuando nos presionan excesivamente. Y de esa situación, el estatus de reactancia, he vivido durante muchos años. Y para no aburriros más, os diré que efectivamente toda aquella presión que yo tuve, hay un efecto transfer en el tiempo, no sé cómo se explicaría el efecto transfer, pero que emerge y al final ha sido una tarea inacabada que ahora con más de 70 años he resuelto con este libro. Yo no sé si estará bien o mal resuelto, pero es que es saturación, es una saturación y no soy paranoico, yo no tengo ninguna paranoia, pero ha sido
desde la terapia, la razón por la cual yo he escrito este libro. Es más, he hecho una cosa. He querido prescindir deliberadamente de fuentes muy especializadas de la sociología de la religión, porque me estaba imaginando que esas fuentes están colonizadas por la superioridad intelectual de los marxistas. Están incrustados en todas las partes. Y yo dije, voy a ser adánico. Y entonces creé ese modelito de las 16 rasgos, que es un modelito sencillo, nada más. Entonces, ahí tenemos las claves de por qué yo he escrito este libro. Creo que tenía que explicarlo, ¿no? Porque Carlos y Gabriel lo han explicado, el contenido ya lo han anticipado. Pero yo tenía que explicar que esto es un desquite personal contra la historia que me ha tocado vivir y que lamentablemente ahora estamos viviendo. Yo estoy ahora preparando un libro que se llama El acoso político progresista. Y digo, hay acoso sexual, hay acoso escolar, hay acoso laboral, y yo digo, hay acoso político. Porque si tú observas, y he identificado 170 incidentes críticos publicados, y los he clasificado, los he valorado, los he tipificado en 4 dimensiones, y estoy en ello porque mi tarea contra la presión que vivimos sutil a veces, o que a veces descarada, contra aquellas personas que somos antagonistas de un sistema totalitario, de una visión única de la existencia, yo sigo en ello. No sé cuándo acabaré, sé que soy un poco aburrido, pero la verdad es que tenemos que hacerlo. Bueno, dicho esto, avanzo un poquito más y además... Enseguida pasamos a la ¿Así ya? Pero hombre... déjame ya 2 cositas. Sí. Bueno, sí. Bueno, déjame que exprese esto. No, y una cosita más. Aquí está, no lo estáis viendo vosotros, es la transparencia que pone el iceberg del marxismo. Comunistas, socialistas, marxistas, socialdemócratas, todos pertenecen a eso. Entonces, yo recuerdo un farmacéutico que me dijo, no existe veneno, existen dosis. Entonces, si ponemos un símil de los movimientos políticos aquí reflejados, comunistas, socialistas, filomarxistas, socialdemócratas, en filomarxistas pueden haber los anarquistas. Si eres comunista y ponemos el símil de tomar café, si quieres tomar un café puro, intenso, de dosis marxista, ese es el comunismo. Si quieres un café puro de dosis marxista pero no muy cargado, es el socialismo. Y si quieres un café descafeinadito de dosis marxista, tómate un socialdemócrata. Tómate un socialdemócrata, pero ojo, que el socialdemócrata puede decir, me sabe a poco, más dosis. Es decir, a mí no me engañan. Puedes hacerlo como leche, desnatada o sin desnatar. Que no me engañan. Y yo veo gente muy amable y muy racional, que son socialdemócratas, pero allá ellos. Yo es que entiendo que el marxismo es una filosofía que tiene una importante toxicidad porque está en auténtica, diseña un concepto de lo humano que no se corresponde con nuestra zoología. Es falso. Pero bueno, voy a decir 2 cosas más y enseguida pasamos a la pregunta. El marxismo es una religión dogmática. Sin dogma no hay religión. Y voy a mencionar 4 dogmas. El capitalismo es perverso. Sería la causa del pecado original. El comunismo es el sistema llamado a sustituir al capitalismo. El marxismo es científico. Y 4,
el proletariado sigue siendo motor de la historia. 4 dogmas los matizan, los retoman, los redibujan, los revisan, pero están ahí. Que el capitalismo es perverso, eso no deviene nada bueno del capitalismo. Tan es así que lo tenían que llamar liberalismo económico. Pero ¿cómo van a llamarle liberalismo económico? Lo llaman capitalismo. Y aquí surge una nueva reflexión tangencial. Se llama esta distorsión, esta renominación de las cosas, tiene un fondo doctrinal, que es el siguiente. El primer acto adoctrinador es el diagnóstico. El que adoctrina diagnostica de forma interesada, define la problemática y después ofrece la solucionática. Entonces, lo primero que hago cada vez que me encuentro con alguien que tiene esta tendencia o que forma parte de esta religión es cuestionar sus diagnósticos. Y además os doy una recomendación. Cuando os encontráis a una persona radicalmente, si queréis, radicalmente afín, irracionalmente afín a una ideología, primero, cuestionar sus diagnósticos. Y segundo, nada de empatía. No poneros en el lugar. Estáis perdiendo el tiempo. Ella no se pone en tu lugar. O sea, regla anti-adoctrinamiento. No aceptar los diagnósticos, cuestionarlos, no ser empáticos. Ni con terroristas, ni con nacionalistas, ni con totalitarios. Empatía cero. No os pongáis en su lugar. Y otra cosa, voy a hacer 2 transparencias más. No sé qué huele entrevistando a Otegi, por ejemplo. Claro, bueno, mira, tú lo acabas de decir. Es que... Luego, otra cosa que me fascinó cuando estuve viendo esto es la apocalipsis. El marxismo tiene sus apocalipsis. Hay religiones que también tienen sus apocalipsis. ¿Y cuáles son los temas apocalípticos del marxismo? El cambio climático. Es la amenaza que nos va a destruir a todo, y el cambio climático metes alteraciones del clima, sobreexplotación, crisis energética, lo que quieras. Pero te lo están poniendo permanentemente como algo apocalíptico. Por favor. Ahora están hablando de La Habana. Dejadme que os dé un dato biográfico. Cuando yo tenía 10 años, en octubre del año 1957, muy próximo, si no exactamente ese día que es mi cumpleaños, yo tenía fiebre asiática. Y ese día vi en la prensa, porque yo sí leía el periódico, las inundaciones de Valencia. Eso es regularidad. Es decir, que tú tengas una gana en un sitio localizado territorialmente, casi con una sincronología perfecta, dice que no es todo, no hay tanto cambio, porque está bienvenido, pero el tema del cambio climático se ve de forma apocalíptica. La tradición es reaccionaria, por eso siempre luchan contra la tradición, por eso cuanto más conflicto. Los marxistas buscan el conflicto, porque en psicología social sabemos que el conflicto tiene 3 fases. Agente desestabilizador, crisis, cambio. Agente desestabilizador, crisis, cambio. Agente desestabilizador, crisis, cambio. De forma que los que hacíamos formación sabíamos que cuando haces formación, si eres un buen formador, tienes que desestabilizar al participante que va al curso, ponerle en crisis sus conocimientos para que se dé el cambio. Esta regla elemental de agente desestabilizador, crisis, cambio, es lo que ellos usan en todo. Y en el caso concreto, en el tema de la tradición. El tema de la tradición es el enemigo número 1 de los marxistas, porque ¿qué está asociado a la tradición? En las culturas, la cultura simbólica. ¿Y qué es la cultura simbólica? La religión, la historia. Y entonces, ¿por qué quieren destruir las tradiciones? Quieren destruir las tradiciones porque quieren destruir el pasado y meter e inocular su diagnóstico, su solución.
Esto se puede leer perfectamente en Konrad Lorenz, un libro que tiene los 8 pecados de la humanidad y que tiene como pecado número 7 la tendencia de unas generaciones o unos movimientos a borrar la huella cultural de sus antepasados, y lo argumenta diciendo: de la forma que trasladamos genes a los descendientes, también les damos la heredad de nuestros saberes, nuestros hallazgos, y los que tengan que mejorarse se mejoren, pero no hay que destruirlos. Esta es otro tema apocalíptico. La desigualdad que tú has tocado es también otro tema apocalíptico. Y otra vez, de nuevo, para acabar, para concluir, el estado capitalista, que es la gran apocalipsis. Y un dato muy curioso: estáis viendo, vosotros no lo veis, una transparencia con una foto que dice: el capitalismo mata al planeta. Esa es la convergencia de dos cosas: un dogma y un apocalipsis. Dogma: nosotros somos la solución. Apocalipsis: nuestra forma de gestionar déjame que acabe con una más, porque claro, si lo sé, lo ven. Tengo más cosas, muy poquitas, estoy acabando. Mira, no os digo más. Tengo que deciros que yo me he atrevido a cuantificar cuántos miembros o seguidores aproximadamente tiene la nueva religión. He hecho un cálculo grosero: 800 millones. Pero me he quedado corto, pero ha sido muy, muy grosero. Y luego también he mencionado lo que tú mencionas, el tema europeo. Europa, en la RSP 219/2819, lo podéis ver en internet, recomienda encarecidamente a todos los estados que no se ensalce, ni se elogie, ni se hagan homenajes a los regímenes totalitarios, tales como el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, más el movimiento estalinista-leninista. Está recogido, y eso se ocultó descaradamente porque a la luz de esa RSP se podría revisar la memoria histórica, porque no la está cumpliendo la memoria histórica. Entonces, eso tenía que revisarse. Fíjate, con esa superioridad moral de la izquierda, que hasta el Parlamento Europeo dice nazismo, fascismo y estalinismo, con lo cual está cogiendo un trocito del marxismo. Sí, pero está cogiendo, pero como pone totalitario, no hay nada marxista que no sea totalitario, a no ser que no lo traigan ahora. Tú tienes argumentos para recoger. Yo creo que es un complejillo de los europeos. También, es un complejillo de los europeos. Y ahora ya, como me piden que acabe... Ay, no, dejadme, que esto lo quiero contar. Rol político, rol religioso. Comparemos a los políticos y a los religiosos. Fundadores de la nueva religión, profetas, líderes revolucionarios, patriarcas, presidentes del Comité Central del Partido Comunista, los pontífices, líderes superiores del partido, cardenales y arzobispos, líderes de base, obispos, activistas de base, sacerdotes, misioneros y monjes, muertos por la causa, mártires, intelectuales orgánicos, los teólogos, comunicadores y afines, predicadores y catequistas. Es decir, estamos rodeados en la televisión de predicadores y catequistas. Militantes son los creyentes, recientes ingresados, neófitos, simpatizantes, postulantes y novicios. Es decir, muchas veces podemos nombrar a ciertos actores como sacerdotes, como a ciertos escritores como teólogos, y los comunicadores y afines predicadores. Están predicando una nueva religión. Eso es una aportación. Y luego lo último ya que quiero hacer, ya no, sí, esta, déjame, porque esta, sí. Decía Antonio Machado: "Escudelito que pienso en mundo te guarde Dios, uno de los dos Españas, adelante el corazón". Bueno, debéis saber que Antonio Machado, cuando murió, era presidente de la Asociación de Amigos de Rusia.
y defendía a Stalin. Eso lo está evidenciado, podéis ver, ¿eh? Bueno, yo tengo el siguiente planteamiento integrador y globalizador de cómo veo España. En España veo tres grandes culturas. Una cultura inspirada en la religión cristiana, judeocristiana y valores grecorromanos, etcétera, que es el conjunto A. Otra inspirada en la religión marxista, que es el conjunto B, y una tercera emergente heteróclita, que está compuesta de otras religiones, de migrantes, etcétera, etcétera. Es decir, el conflicto se puede analizar desde la perspectiva de conflictos de religiones. Voy a decir algo más. Trump, con su victoria, representa el colectivo A, es decir, el colectivo inspirado en los valores cristianos, etcétera, etcétera. Por eso, es un éxito para los que se quieren defender del colectivo B, inspirados en el marxismo, el éxito de Trump, aunque económicamente tenga otra versión. Desde el punto de los valores, Trump representa, o está representando, o representó, que va a seguir haciendo, lo que existe en Estados Unidos como el nacionalismo cristiano, que defiende el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una percepción que tenemos. Estamos en un conflicto de religiones. Dawkins lo dice en su libro Religiones y Dios. Vamos a pasar de conflicto de filosofías políticas al conflicto de religión. Porque el que tenga los valores más fuertes será la religión más potente, capaz de iluminar o de proteger o de limitar un concepto de la existencia de sí. Y ya ahora si te acabo, os lo prometo, por si tenéis alguna duda, hay una transparencia que no estoy viendo que son los números del cementerio de la Almudena, donde hay unas placas que conmemoran el asesinato de las 13 rosas. ¿Os acordáis? La ejecución de los ejecutados. Y una noticia del debate del 28 de abril. Textual: el gobierno homenajea a las 13 rosas en el cementerio de la Almudena y se olvida de las 23 monjas adoratrices asesinadas en ese mismo lugar. Está claro que cada religión adora a sus mártires, si lo tenéis. Bueno, pues nada más, muchas gracias y... Por cierto, yo fui a un coloquio, que veíamos la película 13 Rosas, y luego tenemos un coloquio con el director. Y entonces yo le dije que me parecía que había cogido un episodio de la Guerra Civil Española en la que el bando franquista hacía una barbaridad y que no sospechaba que fuera comunista. Que si creía que el cine español estaba preparado para escoger un caso de una barbaridad hecha por el bando republicano y que solo hablase de esa barbaridad sin compensar con una del bando franquista. Y me contestó, sí, yo creo que el cine español está preparado para eso. Pero vamos, yo no lo haría, y que lo hagas un fascista. Pues, ¿quién tiene preguntas? Vale, vamos a juntar las 3 preguntas, Sí. vamos de 3 en 3 y luego van respondiendo. Una pregunta más, pregunta a Ronald Stein. De acuerdo. Pues aquí, primero, aquí en la primera fila, luego en la cuarta fila y luego en la quinta fila. Es una pregunta para Víctor Pérez de las Cosas. En tu viaje ideológico, ¿no hay una cierta similitud con el que hizo Orwell? No. ¿Por qué no? Bueno, porque Orwell pasó del estalinismo al trotskismo. Es más de lo mismo, mira, prima. Y yo pasé del socialismo científico marxista al socialismo francés e inglés, que es el socialismo utópico de Proudhon, de otro Orwell, por cierto, etc. Por lo tanto, él no cambió de registro. Él siguió tomando cafeína
marxista y yo cambié de droga. Seguro, fíjate, por cierto, tuve el placer de conocer a Diego Abad de Santillán. Él fue fundador de la Federación de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Y le conocí con 80 años y le pregunté, bueno, ¿y usted cómo entiende esto? Y dice, todo el problema es que la máquina de vapor la cogió la burguesía. Ahí queda, es decir, que la tecnología de la máquina de vapor se cayó en manos de la burguesía. Eso es un dato libertario, o sea, un dato anarquista. Muchas gracias. Víctor, vamos a juntar dos preguntas y luego ya... Sí, quería solamente dos matizaciones. Lo que habéis citado Carlos y Gabriel, lo dijo Churchill, y la cita es el que de joven no es de izquierdas no tiene corazón, pero el que lo sigue siendo cuando es adulto lo que no tiene es cerebro. Y luego creo que tienes demasiado idealizados aquellos años universitarios porque allí nadie leía nada. Yo me tomé la molestia de intentar leerme las obras completas de Lenin. Y cuando iba por el tercer tomo, dije, esto no hay quien lo aguante. Entonces, ¿qué hice? Y empecé a inventarme en las venidas estas universitarias, me inventaba citas de Lenin y allí nadie me contradijo nunca. Y luego simplemente ya para terminar, 1984 es donde estamos ahora, el doble pensar. Lo que dije por la mañana es diferente de lo que dije por la tarde y por la noche ya veremos qué digo, pero no puedes dudar de que siempre lo que digo es verdad. Aclaremos a Feijóo que no se editó en ese año. Sí. A ver, Carlos Cuesta estaba para ti, tenía muchas ganas. Vamos a ver. Son expertos, la izquierda es experta en crear percepciones y están desde que se levantan hasta que se acuestan haciendo. Echo de menos, y no es tu caso. No es tu caso porque sigo y te escucho mucho. Les veo laxos a los medios de comunicación que no están preparados. Les veo laxos. No se llaman a las cosas por su nombre. A estos de comunistas, se les llena la boca de democracia, pero veo a pocos decirles comunistas. Extrema izquierda, lo veo poco, lo oigo poco. Parece que hay, no sé, timidez, rubor, la derecha está encogida, siempre lo hemos estado, y seguimos encogidos. Cosa que yo he estado 30 años de mi vida, Víctor Losano, porque me conoce, dedicándome, he trabajado en empresas de servicios, grandes empresas de servicios, creando percepciones, porque eran servicios que son intangibles, ¿no? No lo veo en la derecha, son expertos los de la izquierda y nos están dando por todos los lados. Y así es imposible convencer a otros de que están equivocados, porque no veo temas de comunicación que hagan mella y que puedan hacerles pensar. Yo seguiría, vamos, en media hora más hablando del tema. Pero... No, que pensaba que no estaba encendido. No, a ver, yo creo que lo ha explicado Víctor perfectamente. Al final ellos generan una especie de océano en el que sumergen a la gente. Si tú te dejas ahogar, tienes un pequeño problema porque ya pasas literalmente a no pensar. Entonces se vive mucho mejor dentro de ese mantra, dentro de esos dogmas, dentro de esa especie de mainstream, de pensamiento dominante y no tienes problemas. No, estoy de acuerdo. Y para eso, para salir de eso, necesitas dos cosas. La una empieza por H, casi que no la defino. La otra es una cuestión de formación pura y dura. Ya en la derecha y en la izquierda tenemos un problema, y me imagino que se refiere a la prensa, en política podríamos decir lo mismo, exactamente lo mismo. Hay una falta de formación. Tú no puedes ser libre si no tienes una determinada formación. O sea, si no sabes cómo contrarrestar determinados argumentos, lo mejor que puedes hacer no es enfrentarte a ellos si no quieres recibir una paliza. Especialmente en este caso no por un factor cualitativo, sino por un factor cuantitativo. Ellos son más. O sea, se llama pensamiento dominante porque dominan, porque tienen más terminales a través de las cuales imponer ese pensamiento. Entonces es verdad que al no tener ese pensamiento dominante, al no estar dentro de ese océano, o tienes una capacidad de contrarrestar esos argumentos, desvelo ya la palabra, huevos,
o si no, pues tienes un pequeño problema. Sí, ellos han conseguido que se viva mucho más cómodo dándoles la razón, eso es así. Ahora, dicho eso, yo fíjate que no tengo la sensación de que estemos en el peor momento, ¿eh? O sea, yo por lo que veo en mis hijos, a través de redes sociales, no hay un sentimiento de claudicación en la gente joven, y de hecho lo que estamos viendo en Italia, lo que estamos viendo aquí mismo en España. O sea, han salido partidos nuevos, hayan salido mejor o peor, significa que hay un determinado pensamiento crítico. Dentro del propio Partido Popular, el que diga que hay un pensamiento único, de verdad que se lo haga mirar. De hecho, lo que hay son tradicionalmente cismas. ¿Por qué? Pues porque el factor dominante, incluso dentro del Partido Popular, no llega a satisfacer el pensamiento crítico del votante liberal conservador. Y no hablo ya de Vox, o sea, hablo directamente del Partido Popular. O sea, yo no creo que estemos en el peor momento. Y luego ha habido un factor determinante, que ha sido el paso famoso. ¿Por qué ataca Pedro Sánchez eso que él denomina pseudomedios? Él lo ataca, o sea, si buscamos un pseudodoctor es él, ¿no? Eso sí sería un término acertado. Y lo de pseudo posiblemente hasta nos sobra. O sea, no existen pseudomedios, lo que existen son medios con una necesidad de capitalización inicial para lanzar el negocio mucho más baja, que ha permitido eso al no necesitar papel, al no necesitar distribución, al no necesitar los kioscos, que con mucho menos pueda sacar un medio de comunicación. Yo ahora, cuando me he venido del periódico, la cifra que teníamos conectados permanentemente era de 29.000 personas conectadas en ese mismo segundo. 29.000 personas en un segundo. La cifra total de audiencia que tenemos está entre 10 y 11 millones de personas al mes. Eso no es un pseudomedio, es un medio muy potente. ¿En qué es pseudo? En que te has conseguido librar de un enorme coste, que era el coste de capitalización inicial de esa empresa. No necesitas rotativa, no necesitas papel, no necesitas distribución. Eso es lo que les ha roto el eje. Eso que él denomina pseudomedios son medios libres. Si tú necesitabas un gran capital, tienes que recurrir a unas grandes empresas. Esas grandes empresas, porque no tenemos un sistema libre, de economía libre de mercado, lo tenemos con una intervención muy alta, pasan a ser empresas que dependen muchísimo del BOE. Si tú dependes mucho del BOE, ¿de quién dependes? ¿De quién defendes? Pues como diría esta desgracia que nos ha caído, pues ya está, ¿no? Esa es la historia. Yo no veo que estemos en el peor momento, para nada. De hecho, YouTube ha abierto un escenario brutal, para que se hagan una idea. Cada programa me han dado los datos del último mes y venimos, o sea, todavía estamos, la salida del verano te genera una inercia. En el último mes, cada programa que grabamos del programa de Cuesta es 1 hora y cuarto, tiene 2 millones de visualizaciones. 2 millones. O sea, en una televisión normal, programas, el de Ferreras te hace 400 y pico mil, 500 y pico mil. No los voy a comparar, sé perfectamente que los nuestros son acumulativos y los suyos son en un determinado momento. Pero 2 millones no es medio millón. Entonces, a nosotros se nos ha abierto una ventana de libertad de expresión brutal, eso es lo que pone nervioso a este señor. Yo no veo que estemos en el peor momento, El peor momento yo creo que lo hemos pasado. Yo solo quería añadir un dato que Víctor confirmará. Y es que sociológicamente hay una encuesta que me llamó mucho la atención. El español, creo que el 80-90% de los españoles, cuando lo preguntaban, afirmaban que le costaba mucho digamos, ir contra la corriente. O sea, el español es muy gregario y necesita del grupo. ¿Qué ocurre? Que este tipo de perfil, como acabo de decir, es muy común en España, demasiado, es muy manejable porque la política actual es puro marketing, son consignas, son lemas, son eslóganes. Y si tú consigues, lo hemos estado diciendo toda la tarde, que la gente no se pare a pensar lo que está afirmando. Porque claro, no, es que esos son no sé qué, esos son no sé cuántos. Pero eso lo has pensado tú, o es que, como lo dice la mayoría de la gente, tú lo dices. Porque esto es lo que ocurre, es que es mucho más fácil decir lo que dicen la mayoría, lo acabo de decir Carlos, que tener personalidad, haber pensado por ti mismo y afirmar lo que críticamente tú crees que es correcto o verdadero. Este proceso es lo que nos falta en España. También un poco por lo que digo, Víctor, yo no sé si está de acuerdo, porque el español es muy grupal y le cuesta mucho el contracorriente. Porque el grupo de amigos o grupo de no sé qué, oye, ser la voz discordante no es cómodo. Pero claro, hay que tener personalidad y sobre todo pensamiento crítico para no reproducir los eslóganes socialmente aceptados. Porque es que así, de esta manera, como decía Hannah Arendt, colaboramos con la banalidad del mal. Es decir, bueno, continúo, digamos, un poco con lo que la mayoría hace, pero yo no pienso personalmente y conciencia críticamente que es lo mejor. Y eso es nefasto, claro.
Bueno, muy rápidamente, yo es que no tengo esos datos. Lo que sí sé que la conducta más fácil de las personas es, ante la participación, es la inhibición. Entonces, pero no soy capaz de confirmar, no tengo ese dato. Pero no diría eso solamente de la sociedad española, creo que es una característica de los Estados Unidos. Y los marxistas lo tienen resuelto. A través del adoctrinamiento, lo que plantean es que la conciencia posible mejore y suba la conciencia real. Lo tienen perfectamente pensado, conciencia real, conciencia posible. Claro, lo tienen muy bien pensado. Ronald Stein, que quería hablar. Vale. Ronald Stein también. Sí. Preguntaré a Carlos si sobre Isabel Díaz Ayuso, si aparte de su gestión y todo esto, tú ves que realmente tiene un verdadero corpus intelectual, que tiene una profundidad ideológica que puede ser un nuevo paisaje, ¿no? Todo esto. Bueno, Isabel Díaz Ayuso es amiga mía, yo creo que desde hace 2 décadas, o sea que sí creo que puedo hablar con conocimiento de causa. Isabel Díaz Ayuso sí tiene un credo muy claro. De hecho, la prueba máxima, yo creo, cuando se ve una persona que tiene miedo de no saber defenderse de las cosas, que no tiene un pensamiento propio, lo primero que hace es rodearse de mediocres. El gabinete de presidencia y de gobierno más potente que tenemos en España es el de Isabel Díaz Ayuso. No tiene ni el más mínimo miedo a rodearse de gente potente ni a consultar las cosas con gente potente, porque uno tiene ganas de aprender y 2, lleva ya mucho recorrido aprendido. Yo, sobre todo, aparte de eso, Isabel Díaz Ayuso, aparte que se ha rodeado de gente muy buena y que ya tiene valor más que suficiente para defenderlo, lo cual es toda una novedad en España, ella no acepta este tipo de catecismos, por llamarlo de alguna manera. Ella diseña su propio libro y lo diseña en base a gente muy experta de los cuales se asesora permanentemente. Pero sobre todo, aparte de todo eso, es honesta. Eso sí que lo digo literalmente, son muchos años ya de conocerla, muchas crisis pasadas, y tiene honestidad. Eso, si llega a la presidencia del gobierno nacional, va a ser todo una mano. Sí. Ronald Stein. ¿Quién quiere que hable? Yo. ¿Y qué quieres que hable? Cuéntanos lo que me has preguntado que ibas a decir sobre tu experiencia en el pasado comunista. Bueno, yo diría que no solamente por el pasado comunista, porque esto tiene más dimensiones. Y lo que yo humildemente, observando el mundo como ha cambiado en no tantos años, no sé si se puede decir que yo veo un factor muy grande de deshumanización. Es decir, cuando a los humanos ya no se los trata como humanos, sino como cualquier otra cosa, todo mal. Esa es la impresión que yo tengo. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestra historia el humanismo, el renacimiento, después de una brutal edad media, ha cambiado el mundo solamente desde el humanismo al renacimiento. Y yo creo que algo así se tiene que repetir, porque nosotros no podemos estar solamente dependiendo de una estructura vertical cuando el ser humano tiene el mayor punto fuerte en su diversidad. La humanidad, el factor más importante que tiene es su diversidad, pero para eso no sirve la estructura vertical. En otras palabras, la calidad de una empresa se tiene que definir por su cultura, no por su estructura.
última intervención. Sí, es una pregunta para Víctor, porque primero felicitarle porque además no he leído el libro aún, pero veo, como siempre, ha hecho un análisis muy riguroso de sus argumentos, es decir, sus argumentos no son de interpretación, son absolutamente razonados, ha llegado a un diagnóstico muy claro, con claves como el dogma y cómo nos han estado, cómo poco a poco están adoctrinando, nos estamos dejando adoctrinar. Entonces, en ese sentido, veo que se queda todo un poco como en el aire en sentido negativo, o de que confiamos en que el cristianismo, o que una reacción un poco espontánea de los jóvenes contra... has llegado a un buen diagnóstico, y ahora yo la pregunta que te hago es, ¿dónde está el antídoto? ¿Dónde está la clave? El antídoto, el tratamiento. Pero desde un punto de vista práctico, no pensando que no nos va a pasar lo que España nos merece. ¿Vale? Entonces, eso es, desde el punto de vista científico, poco riguroso. Bueno, pero vamos a ver. Yo entonces, el antídoto. Yo tengo un antídoto. Bueno, tengo una estrategia de antídoto. Primero, diagnostícame qué tema quieres abordar dentro de estas problemáticas que tú... De tantas problemáticas, ¿en qué problemática nos hemos de centrar? Y luego te voy a dar el antídoto, que curiosamente procede de la época en la que yo estaba muy impregnado de todo aquello. Y es, hay que defender la libertad. Y hay que defender la libertad de todas las formas y maneras. Y te voy a dar el eslogan que había en Greenpeace cuando comenzaba. Piensa global y actúa local. Es decir, aquí se está hablando de a quién votar. Indirectamente estamos hablando de quién votar. O indirectamente estamos hablando de qué mentira hay que neutralizar. O indirectamente estamos hablando de con quién no tienes que ser cómplice. Pues lo interiorizas y cuando te encuentres con alguien, con un antagonista que tú identificas como peligroso, aplica localmente, en cualquier minuto, en cualquier solución, tu tapón. Piensa global y actúa local. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descubrir lo que George Orwell dijo en 1984. Detectar el proalimento. ¿Y qué es el proalimento? La basura y la bazofia informativa que te está metiendo quien tú sabes, porque te considera por el alimento, es decir, que no vas a decir, bueno, pues piensa global y actúa local contra el prole alimento. Está bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y ahora quien quiera, pues Víctor les firma un ejemplar. Pues, muchas gracias por vuestra asistencia y por cierto, tenemos vino. Eso no es problema. Muy bien, muchas gracias a todos.